Buenos días, hoy 10 de mayo del 2021 vamos a hablar de un tema muy importante para el manejo pediátrico que es la sepsis neonatal. Vamos a definir lo que es sepsis, cómo se hace el diagnóstico, la parte clínica, los paraclínicos, los factores de riesgo y la sepsis tardía. Unimos a la sepsis neonatal como un síndrome caracterizado por la presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria asociado a una infección probada o probable. ¿Okay? La infección probada es aquella donde demostramos la bacteria patógena o el germen patógeno, ya sea por cultivo, gran o una reacción de cadena polimerasa en un líquido normalmente estéril. En cambio, también se puede definir la infección como un evento inflamatorio detectado clínicamente por la presencia de petequias o un rash en piel o que tú determines en oído la presencia de una otitis, ¿verdad? Y también que lo determines ya sea por una radiología o alteración de líquido peritoneal o líquido pleural en un sitio normalmente estéril. Eso sería una infección. Entonces, un SIRS más una infección sería una sepsis. Sepsis probable es cuando no tenemos un hemocultivo negativo, pero asociado a clínica y laboratorio compatible con una sepsis. Y sepsis probada sería la clínica infecciosa más un hemocultivo donde sí se comprueba la presencia de un germen patógeno. ¿Cómo se define el SIRS? El SIRS se define como la presencia de fiebre o hipotermia asociada a taquicardia, taquipnea, ¿verdad? Y también asociado a oliguria o acidosis metabólica. Esto sería un SIRS. Dos o más signos, dos o más, la presencia de dos o más de lo anterior sería lo que se denomina como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El SIRS se puede producir por muchas etiologías, entre ellas tenemos la parte, por ejemplo, neurológica, donde tenemos hemorragia cerebral, hemorragia intraventricular, convulsiones, ¿ok? La parte hematológica, también tenemos causas como anemia, policitemia, ¿okay? Alteraciones del tipo púrpura. El SIRS puede ser producido por muchas patologías, entre las cuales tenemos causas neurológicas como hemorragia intraventricular, ¿okay? Convulsiones, hemorragias subgaleales, hemorragias intracraneales, síndrome de abstinencia por drogas, causas cardiovasculares, entre las cuales tenemos cardiopatía congénita, shock, ¿okay? Ductus arterioso, causas pulmonares como neumonías, síndrome aspirativo, ya sea meconiales o de líquido amniótico, hipertensión pulmonar, deficiencia de surfactantes, enfermedad pulmonar crónica, ¿verdad? Problemas de tipo gastrointestinales como enterocolitis, obstrucción intestinal, malrotación, ¿verdad? Todas estas causas podrían producir un SIRS que podría acompañarse, habría que diferenciarlo de un cuadro bacteriano. Entonces, el diagnóstico de sepsis se hace por factores de riesgo clínica y paraclínica y los cultivos. Se divide en sepsis precoz, que es la que aparece entre los 3 y 7 días, y sepsis tardía, que aparece luego de los 7 días de nacido. La sepsis precoz se produce por transmisión a nivel de la madre, o sea, a nivel del útero. Acá tenemos, vamos a ver la etiología, y es de curso, cuando aparece, es de curso fulminante con shock, sobre todo en el estreptococo. Mientras que la sepsis tardía, después de los 7 días, también producida entre ellos por el estreptococo, es más focalizada con cuadros de meningitis o tipo neumonía. Okay, los gérmenes que pueden producir una sepsis son varios, entre ellos tenemos los que son transmitidos por placenta, y aquí tenemos la etiología de tipo TORCH, entre las cuales tenemos toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes, HIV, BRL, la sífilis, es decir, treponema pallidum, el virus varicela zoster, y la listeria monocytogenes. También tenemos gérmenes perinatales, entre los cuales tenemos el estreptococo, ¿verdad? La listeria, y gérmenes entéricos, bacterias entéricas como la Escherichia coli, pero también está la clamidia, citomegalovirus y el micoplasma. La etiología postnatal, entre ellos tenemos, lo más importante serían los transmitidos a nivel el nosocomial,
como son el estafilococo aureus, el estafilococo coagulasa negativo, ¿verdad? Y también los gérmenes gram negativos multiresistentes, pero también acá tenemos la cándida, ¿no? Y la etiología viral como adenovirus, enterovirus, ¿verdad? Y virus sincitial respiratorio. En cuanto a la incidencia, aproximadamente es 1 a 5 por 1000 nacidos vivos, ¿okay? Pero vemos que en los menores de 400, de 1500 gramos, llega a ser hasta 10 por 1000 nacidos vivos. El diagnóstico de sepsis se hace por clínica cuando hay presencia de 2 o más signos, signos clínicos, bueno, síntomas clínicos, la presencia de 2 o más síntomas clínicos, esto habla de sepsis. Entre la clínica es muy variable, ¿no? En la forma general tenemos la presencia de fiebre, hipotermia, un paciente que luce mal. Desde el punto de vista cardiovascular, tenemos la presencia de taquicardia, mal llenado capilar, signos de shock, ¿verdad? Desde el punto de vista respiratorio, tenemos dificultad respiratoria, el paciente tiene aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, taquipnea o más necesidad de oxígeno. Desde el punto de vista gastrointestinal, es un paciente que no tolera la alimentación, tiene distensión abdominal, puede tener vómito, diarrea, evocaciones con sangre. El sistema nervioso es un paciente que está irritable, con letargo, no succiona, no come, tiene fontanela llena, ¿verdad? Temblores. Y desde el punto de vista hematológico podemos tener hepatosplenomegalia, ictericia, palidez, petequias, ¿okay? Tendencia a hemorragia y oligonuria. Todo esto nos hablaría de sepsis neonatal, además de la oligonuria. Ahora, seguidamente, tenemos diagnóstico diferencial. Bueno, sería enfermedades de tipo cardíaca, como cardiopatías congénitas, miocarditis, shock, ¿verdad? Las diferentes etiologías de shock o hipertensión pulmonar, enfermedades gastrointestinales, que ya hablamos que eran las que podían producir síndromes tipo SIRS, ¿verdad? Enfermedades metabólicas como hipoglicemia, trastornos del metabolismo o insuficiencia suprarrenal, ¿verdad? Y todas las causas neurológicas que ya nombramos y respiratorias. Todas estas patologías tenemos que hacer diagnóstico diferencial en caso de sepsis neonatal. Entonces, la sepsis neonatal temprana tiene factores predisponentes que vamos a hablar, que son el estreptococo grupo B, coriamnionitis, ruptura de membrana más de 48 horas, infección del tracto urinario, enfermedades, embarazos múltiples y sobre todo el embarazo menos de 37 semanas, es decir, el parto pretérmino, también tiene un factor de riesgo importante para la sepsis neonatal temprana. En cuanto a la segunda pata para el diagnóstico de sepsis son los paraclínicos, es decir, los exámenes de laboratorio. Para ello debemos definir en primer lugar lo que es sensibilidad y especificidad. Cuando hablamos de sensibilidad o especificidad nos referimos a la presencia o no a la enfermedad, ¿no? Entonces, la sensibilidad sería de los pacientes que tienen la enfermedad, los pacientes enfermos, ¿cuántos tienen la prueba positiva? ¿Qué porcentaje tienen la prueba positiva? Y la especificidad sería de los pacientes sanos, ¿cuántos tienen la prueba negativa? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo donde tenemos 100 pacientes de una enfermedad, vamos a decir, infección por gram negativo, ¿no? Infección por pseudomonas, una sepsis por pseudomonas demostrado por hemocultivo. Bueno, esta enfermedad tiene una incidencia, vamos a decir, una prevalencia, vamos a decir, del 10%, es decir, de cada 100 pacientes, 10% tienen sepsis, esta sepsis por gram negativo, y 90 no la tienen, o sea, son sanos. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar en estos pacientes que tienen esta enfermedad, la proteína C reactiva, la PCR, y en estos 10 recién nacidos que tienen la infección, o sea, la pseudomona en sangre, ¿no? 7 de estos 10, 7 tienen la prueba positiva. Entonces, ¿cuál sería la sensibilidad? Bueno, la sensibilidad sería de los pacientes que tienen la infección, es decir, de estos 10 recién nacidos que tienen infección,
¿qué porcentaje tiene una prueba positiva? Y el porcentaje es el 70, pues de 10, 7 tienen la prueba positiva y 3 tienen la prueba negativa, así serían los falsos negativos. La especificidad sería de los 90 recién nacidos que no tienen sepsis, ¿cuántos realmente tienen la prueba negativa? Y en este caso, de esos 90, 72 tienen la prueba negativa, la prueba, es decir, la PCR menos de 1. Y entonces esto daría 72 de 90 daría 80%, es decir, la especificidad sería 80%. Es decir, de los pacientes sanos, ¿qué porcentaje tienen la prueba negativa? Ahora, el otro diagnóstico o el otro concepto que hay que tener presente es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. La sensibilidad y especificidad se refería a la presencia de la enfermedad o la ausencia. Ahora, acá nos vamos a referir al laboratorio, es decir, si por ejemplo, en este caso la PCR, entonces el valor predictivo positivo sería de todos los pacientes con PCR positiva, ¿qué porcentaje son realmente por sepsis, por infección? ¿No? Entonces nosotros tenemos que ¿cuántas PCR positivas hubieron? Bueno, hubieron 7, ¿se acuerdan acá? Ajá. 7 de las PCR. Ahora, de los que eran sanos, que eran 90, 72 tenían una PCR negativa y 18 tenían una PCR positiva, pero era falsa porque por otras patologías que no es infecciosa, y eso puede ser por inflamación, asfixia o cualquier causa de sepsis. Entonces serían 7 realmente por sepsis y 18 por no sepsis. Esto daría 25 pruebas, ¿ok? Entonces, realmente cuántas de esas PCR positivas, que son 25, ¿cuántas realmente es por sepsis? 7. Es 7 de 25, eso representa el 29%. Entonces viene el otro análisis, que es el análisis en sí de la prueba, que es el valor predictivo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te hago una PCR que sale positiva, ¿cuánto realmente es por infección? ¿No? ¿O no? Entonces, bueno, este es el valor predictivo positivo, o sea, del total de las pruebas positivas, ¿qué porcentaje es por la enfermedad? Entonces, acá, ¿cuáles serían las pruebas positivas? Bueno, tenemos las 7, ¿te acuerdas? Que habían salido de la sepsis, que tenían 7 positivas, y 18 de los pacientes sanos, que la prueba dio positiva, que era una falsa positiva. Esto da en total 25 pruebas. Ahora, 7 de 25 pruebas da 28%. Un valor predictivo positivo de 28, es decir, que si a ti te hacen, a un paciente le hacen una PCR, apenas el 28% es por infección, el resto es por inflamación. Sí. Ahora, el valor predictivo negativo es que de la totalidad de las pruebas que salgan negativas, ¿qué porcentaje realmente es un paciente sano? Y en este caso, el valor predictivo negativo de las pruebas es muy alto, porque acá tenemos 72 PCR que dieron negativa de los pacientes sanos y 3 falsos negativos de los pacientes que estaban sépticos pero dieron la prueba negativa, ¿no? Esto dio 75. Entonces, 72 de 75 pruebas en total que fueron las PCR negativas, esto representa el 96%. ¿Okay? O sea, esto significa que cuando el valor predictivo negativo es muy importante, porque si una prueba, si tú eres un paciente sano, o sea que no tiene la infección, y te da negativo el examen, y te voy a dar negativo en 48 horas, esto te descarta la infección bacteriana prácticamente en un 96 al 99%. Mientras que el valor predictivo positivo, si la prueba te da positiva, realmente no te indica realmente que tienes infección, porque es apenas del 20 al 40%. O sea, que realmente tienes que asociar por eso la clínica, y es más importante por ello la clínica. Entonces, en cuanto a los otros laboratorios, tenemos los leucocitos. Fíjense que varían mucho en la cuenta, puede ser de 5.000 a 25.000 blancos, y eso depende de las horas de vida incluso, pero aumenta por mucha. Estos leucocitos pueden estar por encima de 30.000 o 40.000 en procesos como asfixia perinatal, preeclampsia, traumatismo obstétrico, o incluso cualquier causa que produzca un CIRS puede aumentar este valor de leucocito. Igual la leucopenia también se altera por estos factores, y la trombocitopenia igualmente por asfixia o la preeclampsia. Un índice que nos puede ayudar en el diagnóstico de la sepsis es la relación banda-segmentado, que por encima de 0,2 nos puede indicar que hay la presencia de sepsis. La PCR, ya dijimos que la PCR seriada sobre todo es útil
para el diagnóstico, o sea, para excluir la infección. O sea, si te da el negativo repetidamente, esto nos excluye la infección, la sepsis, y la PCR es producida en el hígado y por cualquier estímulo inflamatorio tipo SIRS va a aumentar, o sea, cualquier inflamación. Entonces, por eso es un proceso, realmente nos ayuda, sobre todo para el descarte en un paciente sano. Se debe medir después de las 24 a 36 horas. Y la otra prueba que nos puede ayudar es la procalcitonina, ¿verdad?, que se produce por las células tiroideas, tiene un valor menor de 0,5, pero también aumenta por procesos como asfixia, alteración cardíaca, y en los primeros días, 5 días, da valores altos, por lo tanto se usa sobre todo en la sepsis tardía después de los 6 a 7 días. La interleuquina 6 y 8 tienen una baja sensibilidad y especificidad, y acá tenemos los diferentes laboratorios en cuanto a la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo. Fíjense que de todos ellos la PCR tiene un valor predictivo negativo alto, es decir, que nos ayuda, si se repite, a descartar la enfermedad. Sin embargo, el valor predictivo positivo es bajo, varía de 6 a 60%, porque el valor predictivo positivo en el caso de la PCR depende del corte, es decir, si el valor normal que tú tomes, por ejemplo, si yo tomo un valor normal como, es decir, yo descarto, o digo, bueno, los pacientes que tengan una PCR más de 30, que casi nadie tiene una PCR más de 30, más que lo que lo presentan esos son los pacientes sépticos, con eso yo diagnostico la sepsis. Entonces, el valor predictivo positivo aumenta mientras mayor sea el valor de corte que tomemos, el valor normal, vamos a decir así. El hemocultivo tiene una sensibilidad del 60-80%, pero en el caso de la neumonía, la sensibilidad baja al 50%. ¿No? Entonces la neumonía, acuérdense que uno le hace un diagnóstico clínico más la radiología, pero apenas tiene un valor, una sensibilidad del 50-80%, del 50%, perdón, en el caso de infecciones de tipo neumonía. El urocultivo se debe realizar después de los 3 días, en la sepsis precoz no está indicado. En cuanto a la punción líquido cefalorraquídeo en estos pacientes, en los pacientes asintomáticos, por lo general, se ha encontrado que no tienen meningitis, sino tienen infección del sistema nervioso central, los pacientes, los recién nacidos. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, no se debe realizar punción lumbar en base a un riesgo, sí, ya vamos a ver lo que son los riesgos, sino la punción lumbar se debe hacer en base a los pacientes que tengan clínica, o sea, la clínica que ya hablamos, la presencia de dos o más signos. En el 25% de esos pacientes pueden presentar meningitis con hemocultivo negativo, y por eso debemos hacer la punción lumbar si pensamos fuertemente en una infección de un neonato. ¿Okay? Y el 36% de la meningitis no se detectaría si no se realiza la punción lumbar. Entonces, la incidencia de meningitis neonatal precoz es de 0,25 por 1000 nacidos vivos, es decir, el 25% de la incidencia de sepsis tiene meningitis, por eso hay que realizar la punción lumbar en estos pacientes. Entonces, la punción lumbar debemos realizarla en los pacientes que ya dijimos que tengan sepsis clínicamente, ¿verdad? En los pacientes que tengan síntomas neurológicos, decaimiento, que no funcionen, ese paciente debemos descartar la meningitis porque puede tener un hemocultivo negativo y tiene una meningitis, o en los pacientes que tengan un hemocultivo positivo. Bueno, entonces es importante que recuerden los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Entonces recuerden que los recién nacidos, como vemos acá, deben tener hasta 19 células, normalmente tienen 3, 4 células, menos de 5 células, pero pueden tener hasta 19 células, 20 células, con un 60% de polimorfos nucleares. Las proteínas pueden ser hasta 130 y 90 en menores de un mes, y la glucosa, 60% de la glucosa sanguínea podemos tener en el líquido, hasta 60% en el líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante que recuerden estos valores normales del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo y sepsis neonatal. Bueno, recordar que la incidencia de sepsis es 1 a 5 por 1000 nacidos vivos, es decir, por cada 1000. Si lo llevamos a 100, serían 0,5 a
1%. Entonces fíjense, los factores de riesgo ya habíamos hablado que eran varios, entre ellos teníamos la RPM que se presenta en el 1%, o sea, una mamá que tenga una RPM de más de 18 horas tiene el riesgo de 1%, uno de cada 100 de que su niño presente una infección neonatal. Ok, el estreptococo, grupo B, es decir, la madre que sea portadora de estreptococo grupo B tiene un 1% de probabilidad de que su hijo presente infección sepsis por estreptococo grupo B, pero con el tratamiento quimioprofiláctico que vamos a ver, eso disminuye de 0,2 a 0,5%. Si la coreneonitis, una incidencia del 3 al 8%, el estreptococo, la presencia de estreptococo grupo B y coreneonitis del 6 al 20%. La presencia de estreptococo grupo B y RPM, fiebre o pretérmino, llega de un 4 a un 7%. Es decir, que lo importante es que el riesgo se debe evaluar en base a la presencia de uno o varios y junto con lo demás que vamos a ver ahora. ¿Ok? Bueno, ya dijimos que un RPM más de 18 horas más un embarazo pretérmino, fiebre materna o estreptococo grupo B, la incidencia aumenta un 4 a 6% y un RPM más de 18 horas más asfixia aumenta la incidencia un 3 a un 4%. La presencia de coreneonitis que se define como la fiebre materna más dos de los siguientes hallazgos, que son líquido amniótico fétido más taquicardia fetal y útero doloroso y leucocitosis materna, eso sería una coreneonitis. Y en casos asintomáticos, si determinamos es un examen anatomopatológico de la placenta y también lo podríamos hacer a través del análisis del líquido amniótico con más de 10 leucocitos y alteración de la glucosa de este líquido amniótico. En cuanto al estreptococo grupo B, es un factor de riesgo importante, o sea, se debe hacer a las 35 o 37 semanas del embarazo, cultivo de secreción vaginal y rectal, y esto se presenta de 1 por 1000 nacidos vivos. Entonces, fíjense acá, vemos la línea azul, ¿verdad? Y vemos cómo después que se empezó a hacer la quimioprofilaxis en estas madres, fíjense cómo bajó hasta de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos hasta 0,304 la sepsis precoz. Sin embargo, la sepsis tardía por estreptococo se mantuvo igual y en verdad no se sabe cuáles son los factores que condicionan más. Sigue apareciendo, a pesar de haberse tratado a las madres para el estreptococo, sigue apareciendo la misma incidencia de sepsis neonatal tardía por estreptococo. Entonces, el estreptococo grupo B aparece como la colonización rectal o vaginal por esta bacteria y el 50% de los recién nacidos de estas madres con estreptococo grupo B se colonizan y el 1 a 2% presentan sepsis, ¿no? Entonces, y aumenta esta incidencia con varios factores como la ruptura prematura de membrana, ¿okay? La fiebre, la prematuridad o una madre que tenga bacteriuria, es decir, examen de orina con estreptococo en la orina. La quimioprofilaxis disminuye, como habíamos dicho, el estreptococo grupo B precoz más no el tardío. Sin embargo, con la quimioprofilaxis se ha observado que los niños, los recién nacidos que presentan la sepsis son aquellas mujeres que incluso tienen el cribado, o sea, que han recibido que le han hecho el cribado y presentan, y sin embargo, el estreptococo grupo B. Entonces, el estreptococo grupo B se puede presentar en forma precoz, menos de 7 días, y tardía por encima de esta edad, ¿verdad? La infección precoz, la infección tardía se presenta con el serotipo 3, pero la infección precoz se presenta además con el serotipo 5, 1A y 1B, y tiene el doble de mortalidad de la infección precoz que la tardía. ¿A qué madres debemos colocar la profilaxis? Digamos, ¿con qué se le produce? ¿Con qué se hace esta profilaxis? Bueno, se le debe colocar a las madres que tienen estreptococo grupo B en las 35 o 37 semanas, las madres que tienen bacteriuria por estreptococo grupo B, las madres que han tenido una enfermedad invasiva previa con un bebé por estreptococo B, y aquellas mamás a las cuales no se le hizo el cribado, o sea, no se le hizo el examen, pero que tienen, o sea, que no se le hizo el examen, pero que tenga un parto pretérmino, ¿no? O una ruptura prematura de membrana más de 18 horas
y que tenga fiebre de más de 38 grados la madre, en todos esos pacientes hay que colocarle la quimioprofilaxis. ¿Cómo se hace la quimioprofilaxis? Se debe hacer con el parto, por lo menos 4 horas antes del parto. O sea, no el momento del parto, sino 4 horas antes, que hayan pasado más de 4 horas. ¿Y con qué se hace? Con penicilina G, como las dosis están aquí, ampicilina o cefazolina. Bueno, en el año 2012 el CDC sacó un algoritmo para el tratamiento de evitar las infecciones por estreptococo grupo B. En ese algoritmo, ¿en qué se basa? Fíjense, todo neonato que presente clínica de sepsis neonatal hay que hacerle el plan de sepsis completo, incluyendo la punción lumbar y colocar antibióticos de acuerdo a nuestras bacterias del medio, ¿okay? que estemos en el hospital. Ahora bien, si el paciente no tiene sepsis neonatal, pero la madre tiene una corianionitis clínica, ¿no? Que ya definimos cómo es definir la corianionitis, ¿verdad? Entonces a ese bebé debemos hacerle una evaluación limitada al bebé. Es un bebé que no tiene clínica, o sea que nada más la madre tiene una corianionitis, ¿no? Entonces debemos hacer una evaluación limitada, que es un cultivo de sangre y una cuenta y fórmula a las 6 y 12 horas y colocar antibióticos una vez. Si la mamá no tiene corianionitis, entonces debemos ver la parte si se hizo la profilaxis de estreptococo B. Si no se hizo la profilaxis, no hizo falta porque dio cultivo negativo, se debe evaluar clínicamente de rutina, es decir, vigilar al niño, y si presenta clínica de sepsis, ahí debemos hacer todo un plan de sepsis y colocar antibióticos. Si se hizo la quimioprofilaxis, si se la hizo, entonces tenemos que ver si recibió los antibióticos, como dijimos, por lo menos 4 horas antes del embarazo, ¿verdad? Y si lo recibió, entonces debemos observarlo clínicamente por 48 horas. Si no se hizo ese antibiótico, no lo recibió en esa forma, o no se realizó, como ocurre en Venezuela, que prácticamente ese estreptococo grupo B no lo determina, o sea, lo del medio público, y, bueno, es difícil, ¿verdad? Entonces, a esos pacientes, ¿verdad? Si tienen más de 37 semanas y un RPM menos de 18 horas, sencillamente lo observamos por 48 horas. Si tiene menos de 37 semanas o tiene una duración de la ruptura de membrana más de 18 horas, entonces se puede observar por más de 48 horas y una evaluación limitada que incluye hemocultivo y un laboratorio de 6 y 12 horas. Pero el problema acá es que el valor predictivo positivo, como dijimos, el laboratorio es muy limitado, o sea, tú no puedes diagnosticar una infección solamente por una hematología. Entonces, acá viene el problema, que debemos tener muchos juicios clínicos para ver a qué paciente vamos a hacerle o colocarle un antibiótico en base a un laboratorio. Entonces, por eso más importante es la clínica. Entonces, por eso colocamos acá que el examen físico y los síntomas es tan bueno o mejor que los test de laboratorio para diagnosticar o descartar una infección en un neonato con factores de riesgo. El valor predictivo positivo es limitado, por eso. Por otra parte, cuando nosotros coloquemos antibióticos a estos pacientes, nunca deberíamos colocar el antibiótico en base a un resultado del laboratorio y deberemos limitarlo solamente por si un paciente está sano, o sea, si no tiene clínica, a 48 o 72 horas. En caso de los pretérminos con laboratorio muy alterado, los antibióticos podrían ser continuados más días. Cuando un embarazo nace un bebé, un parto pretérmino menos de 34 o 37 semanas y tiene un RPM más de 18 horas, una corianionitis o un portador de estreptococo, allí sí debemos tomar hemocultivo y colocar antibiótico-terapia hasta esperar ese resultado. Cuando es negativo, quitamos el hemocultivo y el paciente clínicamente está bien, quitamos los antibióticos. Ahora bien, este algoritmo de NICE, llamado NICE, es inglés, ellos consideran, toman factores de riesgo y clínica para decidir qué hacer con estos niños. Entonces tenemos primero la bandera roja que indica que hay peligro, que son infecciones sospechadas en un morochito que tenga la clínica y que se compruebe que tiene infección, es un paciente, ese otro niño, vamos a decir, tiene bandera roja. O la madre con sepsis, es decir, que la madre esté complicada, que tenga una infección importante, esa también es bandera roja.
¿Cuáles son los otros factores de riesgo? Bueno, la madre que tenga un estreptococo B o que tenga una bacteriuria, una ruptura prematura de membrana más de 18 horas en un pretérmino o más de 24 horas en un recién nacido de término, la madre que tenga fiebre o tenga una corianonitis. En cuanto a la clínica, ¿cuál es la bandera roja? Bueno, que no respire apnea, que lo reanime, que lo tengan que hacer RCP, que necesite ventilación mecánica, que tenga shock o que tenga convulsiones. Y otros indicadores clínicos serían un paciente que esté flácido, que no quiera, que tenga hipotonía, que no coma, que no quiera comer, o sea, que tenga inapetencia, que tenga intolerancia a la vía enteral, que tenga bradicardia, taquicardia, dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar, alteración térmica, hipoglicemia, hiperglicemia o alteración y una acidosis metabólica más de 10. Entonces serían otros indicadores clínicos. Entonces, una bandera roja o dos no rojas, esto indicaría antibiótico terapia, y para ello, sin no necesariamente cultivo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué le haríamos? Le haríamos hemocultivo, PCR, proteína C reactiva y una hematología, ¿verdad? Y entonces le colocaríamos el antibiótico y realizaríamos punción lumbar si el paciente tiene clínica de sepsis, como dijimos, o si tiene toque neurológico, o si después del cultivo nos dio positivo, entonces ahí le hacemos punción lumbar. Y el cultivo no debemos revisar en la sepsis precoz, sino en la tardía. Y si tiene una sola bandera, pero que no sea roja, es decir, un signo clínico, pero no tenga sin bandera roja, podemos observar ese mismo. Entonces, cuando debemos suspender los antibióticos? A las 36 horas, si tenemos el cultivo, que el paciente, la clínica esté mejor del cuadro clínico, que la sospecha clínica de inicio no haya sido muy fuerte, y también que haya mejoría evidente de la proteína C reactiva. ¿Ok? Entonces podemos dar más tiempo de antibiótico, hasta por 7 días para bebé, ya sea con un hemocultivo positivo, y para bebés con el hemocultivo negativo, pero sin embargo la clínica es muy fuerte. Y debemos tener más de 7 días de estos antibióticos si es un gran negativo o si el paciente no se ha recuperado clínicamente. Hay una escala de riesgo que ustedes colocan el puntaje, que esa la coloqué allí para que la Frangelson, y entonces allí le da realmente cuál es el factor de riesgo y qué deben hacer. Bueno, acá tenemos el estreptococo, el tratamiento de estos pacientes: una bacteriana sin foco 10 días, meningitis no complicada 14 días, cuando hay ventriculitis al menos 4 semanas y osteomelitis 3 a 4 semanas. Bueno, entonces es importante que recordemos que en los pretérminos se puede dar más antibiótico, más tiempo, pero un día de prolongación de antibiótico por encima de los 5 días incrementa el riesgo de morir de enterocolitis o enfermedad pulmonar crónica. Dentro del otro tratamiento de la sepsis tenemos la lactoferrina, que ha demostrado alguna utilidad. Sin embargo, se necesitan más estudios para demostrar su utilidad, ¿verdad? La inmunoglobulina no ha aumentado, no ha mejorado la mortalidad de estos pacientes. Los probióticos han disminuido la incidencia, sobre todo de enterocolitis. Debemos iniciar los antibióticos empíricos y utilizarlos el mínimo tiempo posible, y una vez obtenido el cultivo, bajar la amplitud del antibiótico a un antibiótico de menos espectro para evitar las infecciones asociadas a cuidados de la salud. Y el antibiótico de elección es ampicilina o penicilina asociada a un aminoglicósido, porque el uso de cefaloporinas de tercera ha aumentado la mortalidad hasta 18 veces en esos sitios donde se usa. Y debemos utilizar, sin embargo, estas cefaloporinas cuando haya impresión diagnóstica que haya una posible infección del sistema nervioso central. También hay otros factores importantes, como es el uso de la lactancia materna. No debemos utilizar inhibidores de la bomba H2 porque esto nos puede producir más infecciones asociadas a cuidados de la salud. Y en las infecciones tardías, ¿verdad? Restringir el uso de la vancomicina, empezar con clozacilina o azacilina más amicacina, ¿verdad? Y cuando tengamos un cultivo negativo, si clínicamente está bien,
debemos limitar el antibiótico a 48 horas, pero si la clínica es inespecífica, podemos prolongar hasta 5 o 7 días el uso de estos antibióticos, el uso del fluconazol profiláctico en los menores de 1500 gramos, por debajo de 30 semanas, para disminuir la incidencia de infecciones por hongo. Ahora vamos a hablar de la sepsis tardía. Habíamos dicho que era aquella que se presentaba después de los 3 o 7 días, ¿okay? Hasta el mes de vida. Entonces hay varios predisponentes, ¿verdad?, de la sepsis tardía. Entre ellos tenemos las invasiones, ¿verdad?, es decir, los pacientes que estén invadidos, que se rompa la barrera natural de piel, el uso de catéteres, invasiones como intubación endotraqueal, ¿verdad?, el uso prolongado de antibióticos. Por eso es que es tan importante, o sea, debemos cortar, disminuir, o sea, cuando tengamos un cultivo negativo y el paciente clínicamente esté bien, debemos eliminar el antibiótico, porque eso aumenta infecciones, que vamos a ver cuáles son. El uso de bloqueantes H2, el no uso de lactancia materna es muy importante para disminuir estas infecciones, ¿okay? La incidencia de sepsis tardía ha variado con el tiempo. Fíjense que en el año del 91 al 93 era un 25%, al igual que en el año 2002-2008 en los menores de 1500 gramos. Pero para el año 2012 la incidencia va 25 al 8%, esto es por las medidas que hemos nombrado más o menos. Y es muy importante por eso conocer esto, ¿ok? Todo lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, los gérmenes más importantes de esta sepsis tardía son el estafilococo aureus, el estafilococo coagulasa negativo, los gérmenes bacterias gram negativas multiresistentes como la pseudomonas, la klebsiella, y el otro, la cándida, es muy importante, ¿okay? La cándida, o sea, los hongos. Y esto todo ocurre por el exceso, las invasiones y el uso de antibióticos sin necesidad. ¿Cuáles son las infecciones más importantes? Bueno, tenemos la bacteremia, de las cuales el 80% a partir del catéter central, o sea, un catéter de una vía central grande, una vía venosa grande. Las infecciones respiratorias, enterocolitis, infección urinaria e infecciones de piel. Entonces, vamos a definir, ¿verdad?, en primer lugar, lo que es la infección asociada a cuidados de la salud, que es la determinación de un patógeno identificado en por lo menos un cultivo de sangre en base a, y se hace por la presencia de una clínica, ¿no? Entonces, o diagnóstico. O la presencia de un germen comensal, es decir, que no es patógeno, pero tenemos que hacer dos cultivos que salga por lo menos en 2 muestras en 2 sitios. O sea, una bacteria no patógena, tipo un estafilococo epidermidis, que por lo general no produce clínica, no produce infección, pero si tú lo demuestras en 2 sitios diferentes en sangre, eso ya habla de que es una infección asociada a cuidados de la salud, asociada a una clínica de fiebre o hipotermia y apnea bradicardia. Ahora, infección del torrente circulatorio asociada a la vía venosa central, esto es cuando tenemos esto que ya nombramos, pero asociado a un catéter en una vena grande, o sea, una vena yugular o una femoral, ¿okay?, o un catéter de tipo epicutáneo, pero que llegue a la vía central. La infección respiratoria, la neumonía, se define como la presencia de un neo infiltrado o la presencia de moco, ya sea de otro color, ¿verdad?, en un paciente que esté invadido, ¿ok?, con clínica infecciosa. Entonces, son importantes estas definiciones. Entonces, acá vemos el lavado de manos adecuado, ¿verdad?, que es muy importante, es lo más importante para evitar las infecciones de cualquier tipo, sobre todo en el área de neonatología. Los 5 momentos donde debemos realizar el lavado de manos: antes de tocar cualquier paciente, después de tocarlo, ¿verdad?, si el paciente ya sea procesos sépticos o no, después que hemos manipulado líquidos del paciente, ¿verdad?, después de tocar el paciente y después de tocar cualquier cuestión o cualquier instrumento que esté en contacto con el paciente. En todos esos momentos debemos
lavarnos las manos. Estas son las sustancias clorexidina, alcohol o iodopovidona, ¿verdad? Para evitar las infecciones. Entonces debe ser lavado seco con alcohol glicerinado y debe hacerse, o lavado con agua y jabón, ¿verdad? Y debe hacerse cada 3 o 4 veces. Si nosotros hacemos 3 o 4 lavados secos, debemos hacer entonces un lavado con agua y jabón, o debemos hacer lavado con agua y jabón y hasta los codos en el caso de neonatología. Ya vamos a explicar por qué. En el caso que esté sucio, si está muy sucio, debemos hacer nuestro lavado con agua y jabón hasta los codos, porque cuando nosotros metemos la mano en la incubadora, debemos tener lavado agua y jabón, las manos y hasta los codos, y sin ningún tipo de prenda, anillos ni nada. ¿Okay? Por otra parte, evitar tocar incubadoras o las cunas es muy importante también para evitar, además que dijimos, evitar el uso del antibiótico, el uso de la lactancia materna, evitar el uso de los H2, y si el catéter, ya definimos lo que es la infección por catéter, y si vemos que hay una infección y tenemos un catéter más de 2 días, debemos retirar ese catéter, no cambiarlo por Seldinger, sino cambiarlo de retirarlo. Bueno, es importante recordar cómo está hecho el catéter. Los catéteres de silicona y poliuretano son los que disminuyen la incidencia de infección y trombo. Entonces son los catéteres que debemos usar, más que los de PVC, polipropileno o polietileno. Colocación del catéter debe tener una estricta forma de colocarlo, en la cual incluye la vestimenta adecuada, elegir el sitio, previo lavado de manos. Esto tiene un nivel de evidencia 1, colocar campos estériles, limpiar con alcohol al 70% en clorexidina si es posible, o betadine si no tenemos, pero el ideal es clorexidina al 2% en alcohol. Una vez tomada la vía y asegurada la posición, debemos colocar una gasa si esta área está humedecida, y después que esté húmeda debemos colocar un parche de poliuretano, que es el plástico ese transparente, y debemos cambiar ese parche si está sucio o si está levantado, si está flojo. Si de modo contrario, debemos hacerlo cada 7 días. Podemos usar un medicamento, uno que se llama taurolidina, que ha demostrado en forma importante disminuir la infección del punto de partida del catéter, ¿verdad? Y importantísimo que para nosotros, en el momento de administrar un medicamento, debemos lavarnos las manos, utilizar la máxima medida para evitar la infección, o sea, un lavado adecuado de las manos, ¿verdad? Y debemos limpiar con alcohol y clorexidina por 15 segundos y frotar antes de pasar el medicamento, que es esta parte, ¿no? Esto acá. Y debemos usar conectores sin agujas si es posible, ¿verdad? Y también lo otro que se dice es que podemos cubrir esa zona con alcohol y gasas, pero bueno, eso no está bien comprobado. Pero sí debemos usar válvulas de este tipo antirreflujo, que es sin aguja, para disminuir el uso, evitar las infecciones del punto de partida del catéter. ¿Cuánto debemos usar, mantener estos catéteres? Por lo menos en caso de catéter umbilical, máximo 9 días, y en caso de PIC, 14 días. Entonces el lavado de manos es muy importante, la manipulación del catéter, la forma adecuada, y esa es la contaminación extraluminal. La intraluminal sería los líquidos que estamos administrando directamente. Entonces, debemos realizar una imagen adecuada antes y después de manipular el catéter, desinfectar piel con un producto adecuado, clorexidina en alcohol, utilizar apósitos transparentes para cubrir la zona del catéter, cambio del apósito si está sucio o flojo, frotar el punto del acceso al administrar un medicamento por lo menos 15 segundos, utilizar una técnica séptica sin contacto para acceder al catéter, y cambiar los equipos de administración de medicamentos cada 96 horas, y si es sangre o líquido debemos usarlo, cambiarlos diariamente, y evaluar diariamente si hay que quitar ese catéter. O sea, diariamente tenemos que ver si ese catéter hace falta o no. Bueno, entonces es muy importante entonces el manejo de la sepsis, el manejo del antibiótico del mínimo espectro, y utilizar nuestro ABC y circulación adecuada para lograr el manejo de la sepsis neonatal. Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema que es controversial, ¿verdad? Sin embargo, bueno,
es muy importante que lo manejemos porque como pediatra nos puede llegar un niñito, un recién nacido con fiebre. Como todos ustedes saben, es una verdadera emergencia y bueno, se define como la presencia del bebé en el bebé, una temperatura rectal más de 38 grados. Y es importante porque el 10, imagínense, el 10% al 30% habla de una infección grave en estos niños, entonces es muy importante. Hay otras causas que debemos recordar que pueden producir fiebre neonatal, entre las cuales tenemos disminución de la producción de leche materna, o sea, de la madre, sobre todo en nuestros medios rurales o semiurbanos, casas con techo de zinc, donde están calientes, ¿no? Donde los bebés se pueden deshidratar, pues y hay alta humedad. Entonces si la mamá no produce leche suficiente, le da pura leche materna de producción, se puede hasta deshidratar y eso puede producir incluso fiebre. También tenemos causas como el sobrecalentamiento si tenemos un paciente en una incubadora o en este caso también si lo tenemos en un rancho de zinc, tabla de zinc, ¿sabes? Eso produce fiebre en estos bebitos, ¿ok? Hemorragias, todas las causas de SIRS por lo general pueden producir, que ya nombramos, pueden producir fiebre, hemorragia cerebral, intraventricular, infecciones virales también, no son necesariamente bacterianas y pueden ser muy graves como el herpes, ¿no? Que puede ser catastrófico para el bebé, y el uso de vacunas también, como BCG, se ha descrito fiebre o la hepatitis, la hipertermia maligna, luego un proceso quirúrgico en los bebitos pueden presentar esta condición que puede ser grave, ¿okay? Y la infección bacteriana grave es el aislamiento de una bacteria patógena en el líquido cefalorraquídeo, en el cerebro, sangre, heces o orina. Cuando hay la presencia de fiebre, acá tenemos estos estudios, entre los cuales tenemos Baker del año 99 con 254 neonatos, donde él tiene 12,6% de infección bacteriana grave, Cádiz en el 2000 de 376 neonatos, 12%, hasta Garra en el 2005 con 28% de infección bacteriana grave. O sea, más o menos oscila entre 12 y al 30%, 10 al 30%, como dijimos, de los pacientes con fiebre neonatal tienen una infección bacteriana grave. ¿Cuáles son las causas? Vamos a ver estos estudios que ya vimos. Baker, de 254, describió 7% de infección urinaria en primer lugar, bacteriemia, o sea, presencia en sangre de la bacteria en 3,1 y meningitis en 1,6. Cádiz en el 8,5% de infección urinaria, bacteriemia 5,4 y meningitis 0,4. García en el 2012, de 307 neonatos, 24% de infección urinaria, bacteriemia 1,8 y meningitis 1,3%. Es decir, la infección urinaria es la más frecuente, un 24%, y la meningitis en un 1%. Entonces, dado el índice alto de infección bacteriana, que es el 10 al 30%, siempre se ha preconizado que un paciente con fiebre neonatal es igual a plan de sepsis y antibiótico, es decir, haciéndole punción lumbar. En el año 2014, en la revista Pediatrics, se hizo este estudio de 2.253 neonatos con fiebre, de los cuales 1.884 los admitieron en el hospital y encontraron infección bacteriana grave en el 11%, más o menos la misma porcentaje, 10 al 30%. Pero egresaron 369 neonatos, ¿verdad? Más o menos el 10%, y en estos pacientes que fueron egresados, 3 solamente le encontraron, o sea, menos del 1%, le encontraron infección grave y era infección urinaria. Cuando vemos qué estudios le hicieron, encontramos que de esos pacientes graves, los pacientes que fueron admitidos al hospital, que tenían fiebre, el 85% le hicieron todos los cultivos, le hicieron hemocultivo, urocultivo y líquido cefalorraquídeo. En cambio, los pacientes que fueron egresados, en el 64% no le hicieron hemocultivo y fueron egresados. ¿Cuáles fueron las causas de estas infecciones graves que encontraron estos pacientes que fueron ingresados? En el 27% de nueva infección urinaria, meningitis en el 5%, de los cuales meningitis bacteriana en 1,8% y sepsis 14,4% y celulitis 19%. Entonces, en conclusión, los recién nacidos febriles manejados ambulatoriamente, apenas recuerden que eran nada más 3,
La baja incidencia de infección bacteriana y de retorno al hospital indica estudios adicionales para categorizar mejor esta población. Entonces han aparecido score o un sistema de puntaje para definir si es un recién nacido de bajo o alto riesgo, para ver si qué hay que hacer con estos bebés. Entonces, el hacerle plan de cese a todos estos bebitos, ¿verdad?, implica el uso de antibióticos sin necesidad. Esto nos puede producir resistencia bacteriana y complicaciones iatrogénicas como infecciones asociadas a cuidados de la salud, punción lumbar traumática, es decir, que le hagamos una punción lumbar a un bebito que tiene fiebre y que realmente no amerita, que salga con sangre. Entonces hay que repetir la punción lumbar a este bebé. Y después viene la complicación de qué vamos a hacer con esta punción lumbar traumática, que es la relación, y si vuelve a salir traumática, ¿qué hacemos con este bebé? Entonces nos crea un problema realmente importante para el manejo de estos niños. Indicar antibióticos, es decir, en base, por otra parte, a un cultivo que muchas veces no es bien tomado si se hace en un área de emergencia, donde todo el mundo quiere hacerlo todo rápido, entonces no lo hacen bien. Entonces sale un falso positivo y es porque no se hizo bien el laboratorio. Entonces por eso es muy importante ver a quién lo vamos a hacer. Y gasto de material, muchas veces no tenemos material en los sitios, falla muchas veces material. Entonces no lo tenemos y además lo vamos a sobreusar. El uso de laboratorios que muchas veces salen costosos y hay escasos. Entonces tenemos que saber por eso a quién le vamos a hacer los exámenes y por qué. Hay varios scores, entre los cuales tenemos el de Boston, el de Filadelfia, y los criterios de Rochester. Los que analizan en verdad recién nacidos, menos de 30 días, son los de Rochester, de 0 a 60 días, y entonces ellos clasifican sus recién nacidos en bajo riesgo, ¿no? Entonces bajo riesgo lo dice, un recién nacido que luzca bien, un recién nacido que no tenga antecedentes de enfermedad, o sea, que sea sano, con un laboratorio normal, que es de 5.000 a 15.000 leucocitos, ¿okay?, que tenga menos de 1.500 bandas, es decir, formas inmaduras, y una PCR negativa, según el corte el laboratorio que tengamos, y una procalcitonina negativa, con un examen de orina normal y un examen de heces, que lo hagamos si hay diarrea, menos de 7, igual que 5 leucocitos, con una radiografía de tórax normal. Entonces vamos a ver qué es lucir bien, qué es un neonato que luzca bien. Un neonato que luzca bien es que esté despierto, que quiera comer, que se mueva, que tenga buena actividad, que tenga un estado mental adecuado, que no tenga trabajo respiratorio, o sea, que la parte respiratoria no esté comprometida y que no tenga signos de taquicardia, o sea, mala perfusión, o sea, que su corazón esté bien, o sea, corazón, pulmón y cerebro normal, que tenga un examen físico normal y qué antecedentes tiene que tener el bebé, que sea término, que no sea prematuro, que no tenga patología crónica, que no haya tenido una hiperbilirubinemia, que no se supo la causa. Es decir, que no se sabe por qué tuvo la hiperbilirubinemia, que no sea hospitalizado más tiempo que la madre, que no esté recibiendo antibióticos o no haya recibido antibióticos previamente y que no tenga previa hospitalización. Entonces, cuando nosotros analizamos estos recién nacidos con bajo riesgo, ¿verdad?, tenemos estudios del año 94, ¿verdad?, entre los cuales tenemos Chu en el año 94 con 134 pacientes, 134 neonatos, y luego en el año 97 con 137, y fíjense que apenas encontró 7 infecciones urinarias, 0 bacteremia y una meningitis. En total fueron 1.696 neonatos, como vemos acá, con 2% de infección urinaria apenas, o sea, muy poquita, con 0,4% de bacteremia, o sea, casi nada, y meningitis en 3 pacientes, es decir, 0,2%. Y es importante recordar que estos nietos con meningitis fueron virales y sobre todo en niños menores de 15 días. Por eso es tan importante que se realice, vamos a ver luego, en niños menores de 15 días, y sobre todo estas meningitis fueron detectadas por la observación. Por eso esos niños deben ser hospitalizados, dejados en observación, así tengan criterios de bajo riesgo, y repetirle el laboratorio, que ya vimos cuáles eran, hematología y PCR, a 36-48 horas, y esperando el hemocultivo y el urocultivo. Entonces, los recién nacidos febriles con bajo riesgo de infección presentan
un índice de meningitis muy bajo, meningitis bacteriana es apenas en 0,2%. Pueden ser observados sin realizar la punción lumbar. Sin embargo, este debe realizarse si la fiebre es alta y persistente o si el paciente tiene menos de 2 semanas, descartando meningitis sobre todo virales como las producidas por el herpes. La causa más importante de infección bacteriana en estos recién nacidos es la infección urinaria, incluso con examen de orina normal. Por eso tienen que hacer más que el hemocultivo, el urocultivo, y debe realizarse una muestra adecuada de orinas para su cultivo y examen. La bacteremia es muy poco frecuente, 0,4%, y debe tomarse en forma adecuada el hemocultivo para evitar la contaminación y que salga falso. Y si el paciente no cumple con los criterios de bajo riesgo, ahí sí debe realizarse el plan de sepsis, incluyendo la punción lumbar. Entonces, ¿cómo tomar el hemocultivo? Bueno, es muy importante esto, deben aprender que debemos tener todos los implementos, entre ellos tenemos grasas, clorexidine al 2%, en alcohol al 70% o betadine si no tenemos, bata, gorro, tapaboca, doble guantes y campos estériles. Debemos lavarnos las manos hasta los codos, vestirnos y elegir entonces el sitio donde vamos a tomar la muestra. De nuevo, lavarnos las manos, debemos colocar la vestimenta, doble colocación de campos, doble guantes estériles y colocar los campos. Realizar limpieza completa del área que se va a sostener para la toma de la muestra, ¿ok? Es decir, no solamente el área, sino todo el área donde vamos a sostener al bebé para tomar la muestra. Debemos hacer una primera limpieza con la solución antiséptica ya nombrada, dejar secar por 30 segundos, retirarse el primer par de guantes y volver de nuevo a hacer la limpieza, ¿okay? El segundo par de guantes estériles. Y toma de muestra debe ser por lo menos un cc y si es posible en 2 sitios diferentes. El urocultivo, ¿cómo lo vamos a tomar? Debemos tener todos nuestros implementos que ya nombramos, lavarnos las manos, doble colocación de guantes y campos, limpieza completa del área donde se va a tomar la muestra o se va a sostener, retirar secreción del área genital, primera limpieza con solución antiséptica, dejar secar y volver a limpiar después con el segundo par de guantes y fijar la bolsa con adhesivo para evitar que se derrame y se pierda la muestra. Esa bolsa no puede durar más de 20 minutos colocada y si pasa este tiempo debemos colocar otra bolsa con todas las medidas que ya nombramos y llevar la muestra en un envase con hielo lo más rápido posible. También si vamos a proceder por sonda, debemos hacer las mismas indicaciones que hemos nombrado, ¿verdad? Previa, igualmente con doble limpieza con guante estéril. Y debemos pasar la sonda con un gel estéril previamente lubricado y llevar la muestra también lo más rápido posible en hielo. Entonces, si tenemos un bebito menos de 28 días con una temperatura mayor de 38 grados, debemos hacer nuestra evaluación clínica que ya nombramos, los antecedentes maternos. Debemos considerar hospitalizarlo y antibióticos y ver qué antecedentes tuvo. ¿Qué debemos hacer? Cuenta y fórmula, presencia de bandas, proteína C reactiva, procalcitonina, hemocultivo, examen de orina, urocultivo, ¿no? Examen de cesa y diarrea y coprocultivo y radiografía de tórax si hay clínica respiratoria. Entonces, si nos da bajo riesgo, que esto es que sea un recién nacido mayor de 37 semanas, como ya dijimos, que no haya enfermedad de base, es decir, que no tenga una patología crónica, que no tenga hiperbilirubinemia anterior sin explicación, que no se haya sido hospitalizado más tiempo que la madre, sin antibiótico-terapia previa, con un examen físico normal, sin focalización, que luzca bien, es decir, que no tenga toque respiratorio, cardíaco o neurológico, con una PCR negativa, una PCT negativa, o de cuenta y fórmula normal, no bandas, y un examen de orina normal, entonces debemos tomar hemocultivo, urocultivo, ¿verdad? Y vamos a ver qué hacer. Entonces este sería bajo riesgo, y después tendríamos el alto riesgo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es un niño, un recién nacido, menos de 15 días, ¿verdad? Tenemos bajo riesgo o alto riesgo. Si es bajo riesgo, debemos hospitalizar, ¿no? Y realizar PL porque tiene menos de 15 días, vigilar y esperar cultivos sin antibióticos y buscar otras etiologías. Si es alto riesgo, ¿verdad? Hospitalizar, PL y antibióticos y también esperar cultivos. Si es más de 16 días, puede ser de alto riesgo o bajo riesgo. Si es bajo riesgo, hospitalizar, no realizar punción lumbar, ni colocar antibióticos, vigilar y esperar cultivos. Si es más de 16 días,
y de alto riesgo hospitalizar, MAPEL, antibióticos y esperar cultivo. En conclusión, la fiebre neonato es una emergencia, presenta un índice de infección bacteriana severa entre 10 al 30%, la infección urinaria es la causa más frecuente de infección bacteriana en el neonato. Si el recién nacido es de bajo riesgo, pero esto es importante, si es de bajo riesgo ustedes tienen que hacer la cuenta fórmula, ¿okay? Con la banda, el examen de orina y la PCR. No van a catalogar un paciente y procalcitonina, no van a catalogar un paciente de bajo riesgo si no tienen todo ese laboratorio. Entonces el paciente debe dejarse, este paciente si es de bajo riesgo se puede dejar en observación y repetir en laboratorio, dependiendo de la clínica por supuesto, en 36 a 48 horas. Entonces la incidencia de meningitis bacteriana en estos pacientes es muy baja y con un adecuado control clínico esto debe ser controlado. A menor edad y mayor alza térmica se debe realizar punción lumbar y es importante la toma aséptica de los cultivos para definir realmente cuál es la causa de que tenga este paciente. Bueno, por todo lo anterior, gracias.